¿Qué tal? Regresamos con Encuentros Muleros. Desde este espacio afirmamos la necesidad de resolver los problemas de impunidad que están asociados a las muertes innecesarias causadas durante la violencia que comenzó en diciembre del 22. Creemos que la legitimidad del ejercicio de los poderes públicos depende de la transparencia en procesos investigativos que deben esclarecer las condiciones en las que se causaron tantas muertes. Pero, entre tanto, tenemos que mirar el resto de la actividad pública, los diferentes sectores que comprometen los derechos de la ciudadanía. Y esa es la razón por la que hemos invitado esta noche a Iván La Negra, secretario general de Transparencia. Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, César? Gracias por la invitación. Gusto estar acá. Gracias, al contrario, por compartir este tiempo con nosotros. Iván, querríamos ver tu mirada. Estamos en la segunda mitad de marzo del 2023 y tenemos un periodo que se está construyendo luego de un ciclo dramático, intenso, en términos de prácticas de corrupción denunciadas, investigadas, descubiertas. ¿Cuál es tu impresión sobre el modo en que se están organizando las cosas en esta materia, en el ciclo por el que estamos transitando? Bueno, es un ciclo que no corrigió problemas de fondo histórico del país, ¿no? Respecto a la forma en que se construye el Estado en el Perú republicano, que de diversas maneras ha expresado fenómenos de corrupción a lo largo de la historia, ¿no? Y esos problemas no se corrigieron porque, digamos, los fundamentos que facilitan, de hecho, incentivan la corrupción, pues se mantuvieron, ¿no? Se mantuvieron, por ejemplo, un sistema político con poca rendición de cuentas del ciudadano, una estructura burocrática que siguió siendo empírica, por usar un término, un adjetivo que usó hace muchas décadas pasadas, una estructura de conexión diaria del ciudadano con el Estado, que en lugar de ser construida en base al concepto de ciudadanía, sigue siendo delimitada por el clientelismo, ¿no? Por las prebendas, por los privilegios. Entonces, esas condiciones no se cambiaron. Y eso no ocurrió porque los actores políticos que se mantuvieron en el poder, pues, o no quisieron, yo creo que en algunos casos porque se beneficiaban de esa misma estructura, o se vieron impotentes de hacer algún cambio, ¿no? Porque no formaron coaliciones suficientemente fuertes para cambiar las cosas. Y esas condiciones se han agravado conforme las condiciones económicas que permitían en alguna medida ocultar todos estos problemas se han hecho más evidentes en los últimos años. De varias maneras se está describiendo un ciclo, no un ciclo, un proceso en el que la corrupción se sedimenta a lo largo de nuestra historia. ¿Encuentras algún matiz, algún cambio, alguna señal que podamos relevar en el modo en que se desarrollan estas prácticas luego de la caída del régimen de Castilla? Pero es muy pronto, ¿no? Digamos, hay que entender que gran parte de estos fenómenos son inerciales, es decir, los actores que están interesados en que la corrupción se mantenga han sobrevivido varios gobiernos, antes de Castillo, durante Castillo, pues, actores que están dentro y fuera del Estado, que siguen dando vueltas alrededor de estas posibilidades o de estas oportunidades, ¿no? De poder lograr negocios ilícitos o lograr algún tipo de acuerdo que gracias a la corrupción termine beneficiando. Eso está ahí, y por esa razón, ¿no? Cada cierto tiempo se ven a personas que son capturadas, que son procesadas, que son acusadas de actos de corrupción, que en ocasiones tienen mucho tiempo dentro del Estado. Junto a ello, creo que algo que ocurrió mucho en el periodo de Castillo, y creo que el riesgo de que también pase eso ahora es alto, es de que haya mucho más oportunismo, es decir, actores que en otras condiciones tendrían muy pocas posibilidades de conseguir negocios a niveles altos y que vean oportunidades
precisamente por un mayor debilitamiento de la gestión pública. Porque hay que decirlo, ¿no? Digamos, una barrera a la corrupción es que se mantenga al menos cierto cuerpo profesional de calidad en algunas instituciones claves, ¿no? Entonces ya había problemas de eso en muchos sectores que manejan mucho dinero. Ahí está transportes, ahí está vivienda, ¿no? Que son ejemplos clásicos. Pero fíjate lo que pasó con Petroperú. No es que no hubiera habido corrupción en el pasado. Lo que quiero decir es que los niveles de defensa que la burocracia ofrece se reducen aún más si empiezas a cambiarlos por gente sin ninguna capacidad o que directamente van a robar. Digamos, esas son las posibilidades que se abren. Entonces, actores que en otras condiciones no hubieran tenido acceso a esos niveles de corrupción, los tienen, ¿no? Como digo, no es que sean gente que no había hecho cosas corruptas antes, solamente que lo habían hecho a otra escala y ahora pues tienen posibilidad de hacerlo a una escala con un costo mayor. De varias maneras, los ciclos anticorrupción suelen ser reactivos, ¿no? En la transición, los temas estaban vinculados a compras militares, sobornos políticos. En el periodo de Humala estalló la crisis de la corrupción en gobiernos regionales. La agenda Odebrecht ha provocado toda una intervención de nuevo sobre el sistema político y el sistema de infraestructura. De varias maneras, Castillo, el periodo de Castillo, ha concentrado la mirada en transportes, vivienda, ascensos y, como tú dices, en Petroperú. ¿Ves alguna señal en particular en el perfil profesional o de actividades que los actuales ministros, ministras en los sectores transportes y vivienda puedan estarle dando a la comunidad que nos permitan pensar que hay alguna intención de cambio, de giro en el modo en el que se hicieron las cosas desde las elecciones del 21 o desde el gobierno que se instaló en julio del 21? Por lo menos en vivienda y transporte parecen personas cuyo perfil, ¿no? Está ligado más bien a un comportamiento profesional. Ahora, otra cosa es que tengan la capacidad de erradicar formas de corrupción asentadas en sus sectores, porque esas formas están construidas por redes, ¿no? Que operan dentro y fuera de los ministerios, que a veces sobrepasan la voluntad de los ministros o ministras. En este caso son dos ministros, ¿no? Entonces, como digo, hay que diferenciar. Una cosa es, la persona puede ser incluso íntegra, ¿no? Una persona, o inclusive puede tener una intención de enfrentar la corrupción, pero puede ser que esa situación, digamos, o esa tarea la sobrepase. Y eso se ve afectado, creo, por tres factores. Uno, el corto tiempo que pueden tener en el ministerio y la incertidumbre que se genera como consecuencia expectativa. O sea, mira, yo llego acá a gestionar, no intentaré hacer grandes reformas porque ni sé cuánto tiempo voy a estar, ¿no? Y posiblemente quede muy poco tiempo. Es un elemento que limita esa posibilidad. Digo, aceptando que es una persona que quiere hacer cambio, ¿no? Es un factor que limita. Dos, que la agenda política no la ayude. Por ejemplo, en estos meses que hemos tenido, estos pocos meses que han empezado, y no han tenido que enfrentar bloqueos de carreteras, han tenido que enfrentar situaciones de conflictos que pueden afectar su trabajo de gestión. O lo que vemos ahora, ¿no? Tienes a ambos ministerios seguramente con una agenda que va a estar marcada por cómo atender los desastres originados por los fenómenos climáticos. Ya desviaste, o sea. Y tercero, que esos elementos que acabo de mencionar pueden generar nuevas oportunidades de corrupción. Por ejemplo, la reconstrucción puede originar incentivos para, bajo el pretexto de actuar en emergencia, generar nuevos problemas adicionales a lo que ya venía recogiendo al inicio de la gestión. Qué importante lo que dices. De varias maneras, el ciclo en el que estamos, que ha estado fuertemente marcado por la demanda de elecciones generales y de un nuevo gobierno, genera un ambiente de incertidumbre que, si te copio bien, atenta contra la posibilidad de establecer planes sistemáticos o consistentes para remover o afectar espacios de corrupción. Y entonces la incertidumbre actúa en contra de la incertidumbre, y eso es una especie de círculo vicioso, ¿no? Perverso. Así es. Y, como digo, asumiendo que las cabezas quieren hacer cambios. Asumiendo que hayan buenas intenciones. Y puede ser que no. Puede ser que esto que estemos hablando ni siquiera está por su cabeza. Ellos nomás quieren gestionar lo que hay y punto, ¿no? O
en la parte más alta del poder no hay ningún interés. Te dice, mira, tú estás acá para ver estos temas inmediatos y olvídate del resto. Ahora, la agenda del 2015 al 16 o del 14 al 16 estuvo, lo hemos comentado recién, fuertemente marcado por el descubrimiento de redes de corrupción en gobiernos regionales. Ahora ha ocurrido que las elecciones regionales han establecido gobiernos que en el sur están marcados por la secuela de la violencia y ahora en el norte por las secuelas de las catástrofes naturales derivadas de los deslizamientos y las lluvias. ¿Sientes que esta doble crisis, perdóname la referencia, pero me aterra notar que los números de víctimas son semejantes, ¿no? Más o menos 60 por la violencia, más o menos 60 por las catástrofes, pero sientes que esta doble coyuntura crítica en ambos casos puede afectar la imagen, el espacio de desempeño o de maniobra de los gobiernos regionales o su relación con las ciudadanías a las que deben responder? Depende. Creo que ahí sí hay que distinguir varias situaciones. Creo que no son comparables, para empezar, el tipo de rol respecto a los conflictos, respecto a la emergencia, para empezar. Creo que hay una diferencia, ¿no? En el caso de los conflictos, como el conflicto era ciudadanía contra el gobierno nacional, el nivel regional aparecía más como una suerte de intermediario político, alguien que eventualmente podía expresar la voz de los ciudadanos ante el gobierno. Y de hecho, en alguna medida, algunos han cumplido ese rol. De hecho, se ha pronunciado públicamente, no solamente como gobiernos regionales independientemente, sino incluso como Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Entonces, creo que, de alguna manera, que hacia ellos no está, en principio, dirigida los efectos más negativos, ¿no?, de la crisis. O sea, a ellos no los tiene por qué afectar directamente, por lo menos no ahora. Salvo que, como digo, en unos casos se considere que el actuar no ha sido consistente en esa crisis, ya eso puede ser un elemento que habrá que ver caso por caso. En el tema del desastre, hay que entender que el sistema de atención de la emergencia es distinto al tema de lo que ocurrió antes, ¿no? Lo que es visible ahora es la autoridad yendo ante el llamado de la gente, de la ciudadanía, que le dice, ven, ayúdanos, ¿no? Y entonces, el sistema está diseñado para que quien primero aparezca sean los alcaldes y las alcaldesas. Está diseñado para eso. O sea, lo primero que vas a ver ahí es el alcalde o alcaldesa. Y de hecho, tanto como si aparece o como no aparece, eso puede marcar, ¿no?, en buena medida su situación inmediata política. Los gobernadores tienen un rol también, pero suele aparecer como un rol menor en comparación con los alcaldes, ¿no? Por una razón curiosa, no son percibidos como que tienen una capacidad de gestión de los problemas en el territorio tan concreto. O sea, porque es un tema territorial, ese tipo de ser son territoriales. O sea, tienes que ir a atender a que pues, se coloquen defensas inmediatas en un lugar concreto en el territorio. Entonces, por esa razón es un tema de alcaldes. Y los alcaldes, digamos, normalmente lo que debería pasar, así está diseñado el sistema, cuando se ven sobrepasados, deberían ahí acudir al nivel regional. Pero como el nivel regional es tan débil, ¿a quién acuden? No acuden, se saltan el nivel regional y van directamente a tocar la puerta al Palacio, ¿no? O sea, al nivel nacional. Y el nivel nacional, por esa razón, tiene que desplegar las Fuerzas Armadas y todas las instituciones para apoyar la actuación territorial. Entonces, ¿cuál es el ejemplo así claro de este tema? El helicóptero de las Fuerzas Armadas aterrizando para que una familia que quedó atrapada en medio de una isla rodeada de deslizamientos pueda salir ilesa de esa situación, ¿no? Entonces, habla mucho de un vacío, claro, en el estado de en medio, ¿no? Exactamente. Entonces, en este caso es como que queda en el medio, pero que no es como visto como un actor inmediato. Salvo que, digamos, por alguna razón, realmente hay que ver caso por caso, algún tipo de actuación o realmente una mala decisión, ¿no?, de nivel regional sea muy visible y eso genera un impacto negativo fuerte sobre, ¿no?, en particular si es una persona con mucho liderazgo y que de pronto desaparece. Entonces eso sí no ayudaría, pero sí hay que ver ahí caso por caso. Pero en tu comentario hay varias pistas de lo que podríamos reconocer como desbalances, desarticulaciones, defectos de asignación de competencias y recursos entre estamentos del gobierno, ¿no? Porque al final de cuentas estás contando una especie de gestión por salto. Alcaldes que tienen que reaccionar, que no tienen con qué,
gobiernos regionales con poca capacidad de incidencia, alcaldes que saltan y un Estado central que termina bajando como si fuera la única instancia formalmente constituida. Ahora, en este tiempo, los ojos de muchos y de muchas observadores se han volcado a mirar el proceso de reconstrucción con cambios. Eso es todo muy reciente, de modo que me arriesgo a hacer una pregunta. ¿Has tenido tiempo, has podido ya formarte una opinión sobre qué es lo que puede haber ocurrido gruesamente con el programa de reconstrucción con cambios? A ver, creo que la idea en el año 2017 era no repetir los errores del pasado, de los desastres pasados, que sumaron al desastre originado, ¿no?, tras la situación, digamos, natural que ocurrió, el desastre del Estado, el Estado que no era incapaz de actuar. Y está el ejemplo del terremoto en Pisco, ¿no?, que era muy reciente. Entonces, no puede volver a pasar eso. Lo que hay que hacer es lograr dos cosas, ¿no? Eficacia y eficiencia en las acciones de reconstrucción, y dos, hacerlo distinto, es decir, que los problemas de las construcciones y infraestructura que tenían, digamos, lo que se destruyó, sean corregidos por estos nuevos procesos, ¿no? Son dos elementos. Entonces, claro, el primer problema es esa misma estructura de gobernanza que te acabo de contar. O sea, ¿quién reconstruye? Porque tienes infraestructura de diversa naturaleza, tienes desde escuelas, pequeñas escuelas, hasta una carretera, ¿no?, como la Panamericana. O sea, y cada una de esas infraestructuras está designada a una autoridad distinta. ¿Ok? Entonces, tú dices, ya, entonces vamos a juntar todo en una sola autoridad. De hecho, están ahora diciendo algo similar, ¿no? Vamos a crear algo así como una autoridad de infraestructura, ¿no? Vamos a juntar todo con una sola institución. El primer problema de eso es un problema político, porque le estás quitando algo que además es políticamente valioso, que es la construcción de obras a alcaldes y a gobiernos regionales. Entonces, eso ya de por sí es un problema, porque está chocando con un gobernador que dice, oye, pero esa obra que se quiere construir, porque no la tengo yo, o sea, porque no aparezco como el reconstructor, como que tienes que aparecer tú. Entonces, una primera cuestión inicial, ¿no? Eso evidentemente implica acuerdos políticos complejos, ¿no? Por el tipo de gobernanza que tenemos, que es muy mala, ¿no? Pero que te obliga a hacer eso. La otra cuestión es, evidentemente, la corrupción y la eficiencia, ¿no?, que están ligados. O sea, ser eficiente en una vez que se decide algo y cómo actúas sin corrupción. Y entonces, en ese punto, desde luego, digamos, hay un alto riesgo de que una estructura que tiene a múltiples ejecutores, las probabilidades de que haya pequeña corrupción o gran corrupción sea alta. Entonces, es un primer problema que tienes que atender. Y otro problema que tienes que atender es que los proyectos vayan a una velocidad medianamente, digamos, razonable. Y eso implica saltar los problemas burocráticos que existen. O sea, que no es que lo han inventado con la autoridad de construcción, sino que ya existían problemas de procesos, de licitación, de contratación, que son muy engorrosos y que tienen 1001, digamos, avatares, que puedes terminar con arbitrajes que extiendan tremendamente la construcción de cualquier cosa, ¿no? Esa es una dimensión del problema. Creo que, en alguna medida, el hecho de que se haya firmado un acuerdo de gobierno a gobierno fue un intento de decir, vamos, bueno, no podemos ver nada de esto, vayamos a un esquema donde le encargamos literalmente a otro estado a hacer las cosas bien, ¿no? Es una opción, pero tiene también, evidentemente, su bemoles, ¿no? Porque, evidentemente, no construyes capacidades necesariamente, habrá que... Ese es tiene otro tema de discusión también. Pero, digamos, a esos temas, yo creo que hay que agregarle además dos problemas adicionales más. Uno es que no hay en el país realmente planificación territorial. Entonces, incluso si haces todo esto muy bien, puede ser de que igual la escuela esté ubicada en un lugar donde no debería estar, que la carretera esté construida por un lugar donde siempre van a pasar huaicos y siempre se va a destruir el paso. Que por lo tanto hay temas no solamente de diseño, sino también de planificación del territorio que pueden ser no vistas por esas autoridades, por más buena intención que tengan. Y la otra cuestión es que una autoridad con tanto dinero es políticamente muy atractiva para quien lo maneja. Y por lo tanto,
Y eso pasó, si no blindas alguna medida, ¿no?, este espacio para evitar que sea un objeto del deseo de un gobierno, digamos, de intereses corruptos, puede terminar en manos de cualquier persona que la única intención sea ver cómo aprovecharse de eso para obtener algo de dinero. Entonces, esos son los riesgos, y creo que todo eso se ha sumado. Todo eso que te he contado, eso es lo que se ha sumado, ¿no? Entonces, puede haber un funcionario, de hecho, conozco a alguno de ellos, ¿no?, que han hecho un esfuerzo enorme para tratar de que esto camine, que se impulse y que vaya mejorando, pero todos los elementos te muestran el nivel del desafío, ¿no? Y esos problemas no van a desaparecer porque le cambie de nombre a Autoridad Constitucional por Cambios a Autoridad no sé, de la Infraestructura Nacional, o el nombre que quiera. O sea, no es un tema de nombre, es un tema del tipo de problemas que cualquier autoridad, esa autoridad tiene que enfrentar. De hecho, cuando Nelson Chac hace unos días repasaba esto, decía algo que empata con lo que acabas de anotar, que la inversión en reconstrucción con cambios ha estado más concentrada en las obras de impacto ciudadano inmediato que en las obras invisibles que tienen que ver con manejo de cuencas y acojo de agua. Pero mencionando a Nelson Chac, déjame hacerte una última pregunta para cerrar esta primera mirada corta en el tiempo. Nelson Chac esta semana que termina ha anunciado una propuesta, regresar al modelo, me parece que es de los 60, de un Ministerio de Infraestructura y reconcentrar los componentes de construcción en obras que ahora están dispersos entre el Ministerio de Transportes, el de Vivienda, pero también Educación y Salud. ¿Tienes una impresión sobre lo que podría representar esta propuesta? Bueno, hay dos, a ver, no hay que ir tan lejos, porque recordarás que algo similar ocurría durante el gobierno de Fujimori con el Ministerio de la Presidencia, que concentró gran parte de la construcción. Ojo, y además, objetivos políticos, era evidente. No era un ministerio solamente por un tema técnico, porque le permitía al presidente tener un control muy importante sobre las obras y entrega de obras, que es un tema que da mucho rédito, ¿no?, político. Entonces, creo que no es que tengamos experiencia tan lejana. Segundo, es cierto que hay ineficiencias en la infraestructura que se podrían corregir con economía de escala. O sea, para tener tantos ministerios decidiendo infraestructuras, uno por un lado, otro por otro lado, puede tener una institución que organice todo eso. Pero creo que el problema es que se queda corto, porque en realidad lo que al Perú le falta es un Ministerio de Planificación y de Territorio, que es lo que tienen otros países, donde cosas vinculadas con la inversión pública no se deciden efectivamente de manera sectorial, sino como parte de un plan, ¿no?, que se articula con las autoridades regionales, locales, y que se generan planes de 15, 20 años de infraestructura serios, ¿no?, en donde efectivamente hay una inversión mucho más racional, ¿no?, que además está sometida a estándares anticorrupción altísimos, ¿no?, precisamente para evitar todos los riesgos que acabamos de contar, ¿no?, lo que implica juntar mucho dinero en una sola mano. Entonces, esto me parece que, por lo que he escuchado, eso no es lo que está en la cabeza. Lo que está en la cabeza es algo más parecido a lo que hemos visto en el año 90, ¿no?, que, claro, desde el punto de vista efectista, es muy impresionante, ¿no? De pronto puedes tener un ministerio que efectivamente, ¿no?, despliegue una cantidad de dinero para hacer cosas, pero no necesariamente eso implicar el mejor uso del dinero para generar valor en la ciudadanía. De hecho, la ciudadanía, el valor que tiene que estar, o que reclamamos, detrás de iniciativas de reforma. Iván, muchas gracias por esas primeras reflexiones. No, a ti, César. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Esto ha sido Encuentros Muleros. Hemos estado con Iván La Negra haciendo una primera mirada sobre el estado de las cuestiones que, más allá de los temas fundamentales, siguen desarrollándose ahora en punto a las políticas relacionadas con la corrupción. Muy buenas noches. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que estés al día de toda nuestra programación. LaMula.p, haciendo periodismo ciudadano e independiente desde hace más de 10 años. Hola, ¿ya sabes cómo quieres que se llame tu página web? Si tu respuesta es no, entonces piensa en el nombre que vaya de acuerdo al proyecto que tienes en mente. ¡Ojo!
No es necesario que sea un nombre corto, pero sí memorable. Por ejemplo, anapao.p o unos más creativos como yosoy.fit o estar soltera está de .moda. ¿Ves? Las posibilidades son infinitas. Ahora, si tu respuesta es sí, si ya sabes cuál quieres que sea el nombre de tu página web, regístrala una vez en yachoy.lat. Tu tienda online, hoy.